¿Alguna vez se ha encontrado usted con un amigo o una amiga? Esto nos pasa, habitualmente nos pasa más a los hombres que a las mujeres, aunque yo creo que también hay señoritas y damas que estoy seguro que también les pasa. Pero es muy habitual encontrar a un hombre así. O sea, lo encuentra, no sé, en la esquina, en algún lugar, sentado en una banca, sentado en alguna de estas sillas, o llega a la sala de su casa y lo ve al hombre sentado mirando al infinito. ¿Alguien se ha encontrado así alguien alguna vez? O sea, seguro fue su esposo, su hijo, su hermano, ¿verdad? Y le digo, es muy habitual en los hombres. Alguien dice que tenemos un espacio en el cerebro que se llama nada, que solemos ir y refugiarnos ahí, ¿verdad? Y entonces llegas a casa con tu hermano y lo ves así y le preguntas, ¿qué estás pensando? ¿Y qué te responde? En nada. ¿Qué piensas? Esa preguntita, ¿qué piensas? Es una pregunta habitual para tratar de entendernos unos a otros. En este proceso como de comunicación, somos criaturas tan complejas los seres humanos. Y cómo, yo no sé si usted lo ha pensado alguna vez, pero ¿a poco no sería maravilloso leer la mente de la gente? Déjame explicarle por qué. Nos ahorraríamos tantas cosas, ¿verdad? Pero como no podemos, de pronto y tenemos que indagar y conversar, y entonces muchas veces usted, estoy seguro que me va a encontrar a mí acercándome con usted preguntándole, a ver, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves? ¿Qué dices? De hecho, yo suelo ser muy preguntón, incluso quienes están cerca de mí hasta me dicen, ay, tú siempre estás preguntando cosas, ¿verdad? Suelo ser muy preguntón en eso. ¿Qué piensan? La respuesta más sencilla cuando nos preguntan, ¿qué piensas? ¿Qué estás pensando? Es nada. Algunos de nosotros nos hemos encontrado en una adversidad y por el contrario, en vez de no pensar nada, de hecho, no paramos de pensar. No podemos parar de pensar y pensar y pensar en cómo solucionar o rescatar o atender tal o cual situación. ¿Qué hacer? ¿Cómo responder? Y nuestra mente no se apaga y estamos indagando y dándole vueltas al asunto y dándole vueltas al asunto y no podemos como apagarnos, ¿no? Si usted es de los míos, o sea, es dificilísimo apagar la mente, ¿verdad? Algunos de nosotros conversamos en anticipado. A lo mejor algunos se identifican con eso, ¿verdad? Antes de ir y tener esa plática que tú sabes que tienes que tener, ya ensayaste todas las posibilidades, ya tienes todas las respuestas preparadas para cuando vengan preguntas incómodas. Es más, a veces hasta tenemos ya listos los cartuchos ofensivos para que si nomás no se le ocurra tocar este tema porque me va a ver, ¿verdad? Entonces nos preparamos con anticipación y algunos incluso, ¿verdad? Estamos listos porque lo pensamos tanto, con tanta anticipación, que estamos listos ya con la bazuca lista en cuanto el pastor se atreva a decir esto, ¿verdad? Algunos de nosotros no podemos aquietar nuestros pensamientos, especialmente en las noches, y más si bebió 2 o 3 o 4 tazas de café en el día. Híjole, la cabeza está girando y girando. Y ahí todavía vamos como, pudiéramos decir que estamos en terrenos saludables, pero hay personas cuyas mentes están siendo constantemente atormentadas por el pasado. Ahí es más doloroso, más complicado, ¿verdad? Porque el pasado nos aflige, nos golpea, nuestras malas decisiones o en general nuestras decisiones con las consecuencias que ellas tienen de pronto y están presentes delante de nosotros, especialmente cuando la vida se pone complicada, ¿verdad?
Y no podemos dejar de pensar, y si yo hubiera, y si no le hubiera dicho, y si hubiera estado en ese lugar, y si me hubiera quedado callado, y si hubiera dicho, y en fin, hay un montón de pensamientos que vienen a nosotros cuando estamos constantemente atormentados por el pasado. O por el otro lado, otros de nosotros que vivimos afligidos por el futuro, ¿sí? O sea, dentro de 10 años, mi hija o mi hijo va a estar en la universidad. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a pagar? ¿Y de dónde voy a sacar? O pensando, la casa no la he terminado de pagar y me cuesta un montón y tengo que, y estás pensando en el futuro, afligido por el futuro. Habemos otros que ya encontramos la solución, ¿verdad? A todas esas cosas. Y entonces, para evitar que nuestra mente se vaya al pasado o al futuro, y para evitar que todo este ruido bombardee nuestra conciencia, entonces encontramos la mejor solución. Y la mejor solución fue llenarnos de distractores de entretenimiento. Y entonces nos llenamos de todo lo que usted se pueda imaginar, ¿verdad? Se llena usted de lo que sea que le distraiga, de fútbol, de americano, de series de Netflix, de lo que sea, ¿verdad? Renta, finalmente pagó ViX para ver el programa famoso que está saliendo ahorita, porque se quiere distraer, porque no quiere saber nada, ¿verdad? Y los distractores nos hacen perder expectativa de lo que está alrededor y nos permiten como enfocarnos, ¿verdad? En el aquí y el ahora. Por supuesto, estoy siendo irónico, ¿verdad? Porque no es la solución, pero de pronto se convierte en una solución para algunos de nosotros. Y entonces nos encontramos con individuos, mujeres y hombres por igual, absortos por tanto y atendiendo nada, ¿verdad? Porque el enemigo sabe, amado, amada, que la mente es un campo de batalla. Y además sabe que no somos muy diestros en dirigir nuestra mente, a menos que seamos intencionales. Y sabe que con unas cuantas ideas, unas cuantas semillas que coloque en nuestros pensamientos, con eso es suficiente para que ese campo de batalla se convierta en un campo minado en el que estamos como destinados a perder. El ser humano, lamentablemente, somos descuidados de nuestra mente. Y esta o bien se convierte en un caballo desbocado sin control, o bien se convierte en una bestia sometida al letargamiento que no puede despertar por nada. Y es terrible, ambas condiciones son terribles. Y de pronto nos logramos identificar en ambos escenarios. A veces somos un caballo desbocado, la mente va, y está el estrés que terminamos hasta enfermos. O a veces estamos tan aletargados con tantas cosas que invaden nuestro pensamiento y que hacen que no podamos ser objetivos en las cosas. Y sea uno u otro, ese campo de batalla está experimentando una lucha muy real. Y a menos que seamos capaces de controlar nuestros pensamientos, estamos perdiendo. La mente, amado, es importante. Su mente, sus pensamientos son importantes. Dios le creó a usted, mi hermana, mi hermano, con una mente, le creó con una mente ágil. Nos diseñó con la capacidad de resolver las cosas más complejas. Usted observa la ciencia y ve a esta gente tan brillante y nota sus capacidades. A mí me encanta. El otro día yo tengo un par de hermanos, yo no sé si le he platicado de ellos. Yo tengo un par de hermanos que se han esforzado mucho en el área académica y los dos tienen grado de doctorado. Y hace unos meses nos encontramos en la red un video de uno de ellos. Él es doctor en ciencias y es maestro en la Universidad de Coahuila. Y estaba él dando una entrevista hablando de quién sabe qué cosa. Él es minero, él es metalúrgico y estaba hablando de algo relativo a su trabajo. Y me encanta verlo hablar porque no le entiendo nada, pero se ve que sabe un montón.
Y él estaba hablando de, creo que de contaminación, ¿no? Y de cómo evitar unos procesos de contaminación en su área de industria. Y lo estábamos viendo Lorena y yo, estábamos asombrados. ¿Y qué dijo? ¿Quién sabe? Pero mira, se ve bien guapo y sabe un chorro. Mi hermano es un peladón altote de 1,90 y tantos. Y yo estaba asombrado. Vemos ese tipo de personas tan ágiles y decimos, ¿cómo le hace? Pues es bien fácil. Dios nos diseñó a ti y a mí con esa capacidad, una mente ágil que es capaz de resolver los problemas más complejos y de razonar las más elevadas filosofías y pensamientos. Y de pronto ya la edad adulta ya y la vida laboral nos envuelve, ¿verdad? Y ya no le prestamos tanta atención, ¿verdad? A la filosofía y a estas cosas. Pero entonces llegan nuestros hijos a enfrentarse a la filosofía y su mente empieza a indagar en todas estas ideas y nos encanta. A mí me encanta platicar con los jovencitos de prepa cuando empiezan a ver filosofía y empiezan a imaginarse, ¿verdad? Y empiezan a ser expuestos a todas estas ideas y oírlos razonar es fabuloso porque nos demuestra lo maravillosa que es la mente humana. Y así de asombrosa que es la mente creada por Dios, así es de importante que usted y yo, creyentes, cuidemos y valoremos nuestra mente y nuestros pensamientos. Es importante. No está mal pensar, no está mal imaginar, no está mal cuestionar, ni tampoco está mal razonar. Es decir, nosotros los creyentes en Cristo, nos ha dado Dios, nos ha dotado el Señor de una mente capaz de razonar y de pensar y de objetar. Y más de alguna vez el predicador, el pastor, el maestro de la palabra se va a parar en este lugar y va a decir alguna cosa que usted va a decir, ah, caray, ¿cómo? Y si eso llega a suceder, no está mal que usted cuestione, que usted objete, que digan, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dijo hoy. Se vale. Es más, yo creo que algunos lo han dicho alguna vez durante alguno de mis sermones, estoy seguro. Yo no estoy de acuerdo con lo que ese viejo dijo hoy. Ok, está bien. No está mal objetar, no está mal razonar, no está mal cuestionar. De hecho, nosotros que somos metodistas, tenemos como una base doctrinal, una idea respecto al fundamento de nuestra doctrina. Los metodistas consideramos algo que un teólogo metodista ya como por el 1800 me parece definió como el cuadrilátero metodista, y básicamente lo que dice este hombre es que la doctrina de la iglesia metodista se sustenta en 4 ejes, en 4 puntos que se convierten en un cuadrilátero, que incluyen a la escritura, la Biblia, la tradición, es decir, lo que la iglesia ha hecho y dicho durante los 2000 años que lleva la iglesia, la Biblia, la tradición, la experiencia, es decir, lo que usted y yo día a día vamos viviendo en nuestra fe, y un último punto, la razón. Y que nuestra experiencia cristiana debe incluir estas 4 cosas. Es decir, ¿somos bíblicos? Definitivamente sí. Leemos la escritura y en ella encontramos el consejo y la dirección para nuestras vidas y encontramos a Dios en ella. Pero no podemos negar ni la tradición, es decir, lo que la iglesia ha dicho y hecho durante los últimos 2000 años, ni la experiencia cristiana que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? Con experiencia me refiero a, ¿usted alguna vez ha sentido a Dios? Sí. ¿Y cómo fue? Ah, exacto. Alguien va a decir, pues sentí bien bonito, y alguien más va a decir, ¿y qué es eso bien bonito? Y alguien va a decir, pues yo tenía ganas de llorar, y otro va a decir, pues yo tenía ganas de reír, y alguien va a decir, pues entonces es un Dios diferente, porque a este lo hizo llorar y a aquel lo hizo reír. No, cada uno tuvo una experiencia, y esa experiencia tan real, tan palpable, tan única, tan genuina, define de alguna manera la manera en la que vamos conociendo, la forma en la que usted y yo conocemos a Dios. Pero a todo eso agregamos la razón, el entender, el comprender, el razonar. Algunos de los grandes hombres de Dios, fíjese por qué lo digo así, los grandes hombres de Dios en la historia
han sido hombres brillantes. Los primeros de ellos, los que le voy a mencionar, usted los va a conocer. El primero pues es el apóstol Pablo, un tipo brillante, inteligente, preciso, capaz, conocedor de la Biblia, un gran orador. El siguiente, Lucas, escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Oiga, no tendríamos historia de la iglesia si no fuera por él. Es el primer cronista de la iglesia. Pero los siguientes en la lista a lo mejor no les son tan familiares. Eusebio fue un hombre que es considerado el padre de la iglesia y es el primero en escribir un libro de historia sobre la iglesia. Eusebio. Agustín, no Agustín mi hijo, Agustín, San Agustín de Hipona, es un ex pagano africano que se convierte a Cristo y que durante su vida como creyente escribe cartas que envía a todo el Imperio Romano, y a través de sus cartas y publicaciones, además de compartir el Evangelio con medio mundo, compila algo que conocemos como en un libro, una obra clásica que se llama La Ciudad de Dios. Tomás de Aquino es un maestro de la iglesia, es un autor y filósofo de la iglesia que escribió un libro que se llama Summa Teológica. Lutero, Martín Lutero, ¿usted ha oído de Martín Lutero? ¿Ha visto la película de Lutero alguna vez? Está buena, búsquela. Es Ralph Fiennes, creo es el actor. Era un escritor y un filósofo y un traductor de la Biblia. Calvino, Wesley. Hay uno que me llama mucho la atención, que le invito a que usted pueda buscar un poquito de información sobre él. Se llamaba Blaise Pascal y es francés. Él era matemático, científico, filósofo y teólogo. Y lo conocen en la historia por todas esas áreas. O sea, es igual de brillante en la teología, en la filosofía, en la matemática y en la ciencia. Y es un tipo brillante que murió siendo cristiano en lo oculto. Nadie sabía que él era cristiano. Y hay muchos más. Una buena parte de los grandes pensadores en la historia de la humanidad fueron hombres de fe, pero también fueron hombres de coco. Hombres que razonaban y mujeres que razonaban, que desarrollaron sus pensamientos, su intelecto, y nos regalaron con ello historia y experiencia para enriquecer nuestra vida cristiana. Y le estoy diciendo todo esto para recordarle y recordarme a mí que somos seres integrales, somos personas completas, que no podemos separar nuestros elementos. O sea, no es posible separar mi cuerpo de mi mente, de mi espíritu. Son una misma cosa, revuelta, metida en la licuadora, y le hicimos y salió un licuado llamado Hugo Almanza. Ajá. Y es difícil separar mi mente de mi espíritu y de mi cuerpo. Aunque sí es cierto que la Biblia en Tesalonicenses 5:23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí es cierto que ahí se mencionan tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, pero es imposible separarlos. Por eso es que cuando usted tiene hambre, y a lo mejor alguno hoy no desayunó al venir aquí a la iglesia, y estamos cantando, adorando al Señor, y está el estómago así crujiendo, ¿verdad? Porque tenemos hambre, y batallamos más en concentrarnos a adorar al Señor porque sentimos hambre. ¿A alguien le ha pasado alguna vez eso? ¿Por qué? Porque no puede separar su cuerpo de su espíritu, ¿verdad? Por eso es que de pronto y estamos lidiando con un montón de cosas y de angustias y de preocupaciones que se ven reflejados en su cuerpo. Y algunos de nosotros nos hemos hasta enfermado por no ser capaces de lidiar con ansiedades, con angustias, con preocupaciones, con cosas que suceden aquí en nuestro intelecto, ¿verdad? Porque es imposible separarlo. Estamos completos, somos todo junto, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad?, separarnos. Nuestra mente, somos personas íntegras con cuerpo, con mente, con alma, con corazón, espíritu, entrañas, intelecto, emociones, inteligencia, voluntad. Todo está junto. Pero 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, y le pido que lo busque en su Biblia por favor, porque me gustaría que lo leyera conmigo en voz alta. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16.
Primera de Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero puede leer la última frase conmigo en voz alta. 1, 2, 3. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y con esa última sentencia del capítulo 2 de Corintios, Pablo nos regala una idea vital para nuestra experiencia cristiana. Ahora, esa frase no significa que tú tienes la inteligencia de Cristo ni su sabiduría está impregnada en tus pensamientos. Ajá. O sea, con esa frase no la use Hugo para decir, yo ya lo sé todo, tengo la mente de Cristo. No significa eso. Pero sí significa que tú y yo tenemos la capacidad de responder ante la tentación igual que Él. Que tú puedes confiar en el Padre de la misma manera en la que Jesús confió en el Padre. Que tú puedes perdonar como Jesús lo hizo. Que tú puedes ser humilde como Él lo fue. Que tú puedes aprender humildad de la misma manera como Cristo aprendió humildad. Que las acciones que Cristo realizó aquí en la tierra, que algunas de ellas son maravillosas, se pueden hacer realidad en nuestras vidas. Por ejemplo, Filipenses lo aplica de esta manera y dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Hay otra versión que dice que haya la misma actitud que hubo en Cristo. Quiere decir que tú y yo tenemos la capacidad de imitar, de seguir los pasos del Señor, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces nuestros pensamientos son importantes. Y hoy yo quiero meditar con usted alrededor de una idea muy sencilla. ¿En qué no debemos pensar? O dicho de otra forma, ¿de qué cosas debemos guardar nuestra mente? Uno. Y la segunda cosa que quiero meditar con usted, ¿y qué cosas sí debemos atender en nuestros pensamientos? O sea, hoy vamos a hablar de nuestros pensamientos, de nuestra mente, y vamos a girar en dos ideas. La primera de ellas es, ¿de qué debo cuidarme? Cuando hablamos de nuestros pensamientos, ¿qué áreas, qué cosas yo tengo que atender, tengo que cuidar para no equivocarme? ¿Qué pensamientos tengo que evitar? ¿Qué cosas debo evitar cuando se trata de mi mente? Y después vamos a girar en ¿y qué cosas sí debo observar y sí debo procurar? Entonces, entremos en materia. ¿De qué cosas debo guardar mi mente? Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 5. Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 5. Dice, esta lista está buena, clara y es fácil de entender. No es tan fácil de aplicar, pero es fácil de entender. Efesios 5 del 3 al 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El primer recado que el Señor nos da al hablar de cuidar nuestra mente, amado, amada, es cuida tu mente de las actitudes pecaminosas. Por supuesto, es la primera cosa en la que hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuida tu mente de actitudes pecaminosas. La lista es clara. Yo le decía la semana pasada, es tan clara que a algunos hasta nos genera cierta repulsión leer alguna de estas cosas. Y algunos hasta decimos, no, yo ni de chiste me siento identificado con nada de lo que dice ahí. Y yo le respondo, ajá. Es decir, efectivamente esta lista es repugnante y sin embargo representa justamente esas cosas con las cuales usted y yo luchamos. O sea, no debiéramos pasar por esos terrenos. Dice Pablo que ni siquiera deberíamos mencionarlas, pero por el hecho de que Pablo las menciona es una evidencia de que es importante atenderlas.
de que de hecho es fácil caer en alguna de ellas, que de hecho probablemente la concupiscencia de cada uno de nosotros, es decir, la inclinación al pecado que cada uno de nosotros tenga, muy probablemente incluye algunas de estas cosas que están ahí descritas, ¿sí? Una o dos o chance y más, ¿sí? Fornicación, inmundicia, avaricia, deshonestidad, necedad, truhanerías, son cosas que no queremos, ni idolatrías, ni ningún tipo de inmundicia, ni avaricia, y sin embargo ahí están y luchamos con ellas. Entonces la primera cosa que usted y yo debemos de cuidar es: cuidemos nuestra mente de actitudes pecaminosas. Si yo sé que hay una inclinación en mi corazón para alguna de estas cosas en particular, yo debo ser cuidadoso de evitar esa en especial con mucho más atención. Es decir, el hombre que lucha con sus ojos sabe que lucha con sus ojos, ¿verdad que sí? Y no es algo exclusivo de los varones. Es decir, no solo los hombres luchamos con nuestros ojos y si no somos cuidadosos permitimos que genere un deseo y lujuria en nuestra mente al ver a una mujer atractiva. No nada más a los viejos les pasa, a las mujeres también. No me diga que no. Si lucha con eso, ahí en particular ponga atención y no permita que esos pensamientos le dirijan. Pero la lujuria y el deseo no es la única cosa con la cual podemos luchar. Algunos de nosotros somos avaros, codiciosos, ¿verdad que sí? No, pastor, aquí no hay ninguno de esos. Han de estar allá lejos, acá por quién sabe dónde. Sí, no, porque hay algunos, dice la hermana, que se fueron de vacaciones, no, pero hay hermanos nuestros que se fueron de vacaciones y tampoco son avaros, yo los conozco. Pero alguno puede luchar con eso o con deshonestidad. Oiga, hay personas a las cuales las mentiras les salen gratis. ¿Dónde andabas? En mi casa, y tú lo viste en Cintermex, ¿verdad? O sea, pero aún a pesar de eso soltamos una mentira así solita. Bueno, si ahí está mi concupiscencia es inclinación, esa cosa ante la cual mi naturaleza pecaminosa se inclina. Entonces atendemos eso y no permitimos actitudes pecaminosas. Cuidamos nuestra mente de actitudes pecaminosas. Hay una en particular que daña nuestras vidas. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9, se lo leo, escúchelo, dice 9 y 10. Primera de Timoteo 6, 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Hay un pensamiento en particular con el cual la Biblia nos dice que debamos poner atención, es la codicia. La codicia. Le leo un versículo más en dos versiones. Proverbios 23 verso 4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, dice la Reina Valera 60. Pero la Nueva Traducción Viviente dice: no te desgastes tratando de hacerte rico. Y luego agrega: sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Oiga, ese versículo está rudo, ¿verdad? Ahora, no me malentienda, yo se lo he dicho en muchas ocasiones, no es incorrecto desear el progreso, ni tampoco está mal anhelar tener una buena vida, ni tampoco es incorrecto desear el bienestar de nuestra familia. El problema es cuando ese es el objetivo primario de nuestra vida, de modo que nuestra mente está absorta por lograrlo y dejamos a un lado el resto de las cosas. ¿Fui claro con lo que dije? Lo voy a tratar de decir con otras palabras. O sea, no está mal buscar progresar. De hecho, es un apetito que tenemos adentro de nosotros. Queremos estar bien. Y es correcto. Y es correcto ver por el bien de los nuestros. Y está bien. Se convierte en un problema en nuestro corazón cuando eso es lo único que está en nuestra mente. Y todo lo que hacemos gira alrededor de tener y tener y tener y tener y tener y tener y tener. Hace un tiempo escuché un testimonio de una persona
con la cual un compañero pastor estaba como tratando de acompañarle. Y este varón es un hombre ya anciano que ha acumulado mucha riqueza durante toda su vida. Y me decía, me compartía este compañero pastor, es increíble la cantidad de dinero que tiene este hombre en contraste con el lugar en donde vive. Dice, tiene tanto, y me decía él, tiene tanto que ni te imaginas todo lo que ha acumulado en su vida. Pero vive en una casa humedecida, con muebles, algunos de ellos enmohecidos, hacinado en un lugar no agradable para vivir, porque en su mente permitió en algún momento codicia para obtener y obtener y obtener y enriquecerse, al punto en el que ese fue el objetivo de su vida. No vivimos solo para trabajar. El trabajo es honroso, dignifica, genera riqueza, provee para nuestras necesidades y también para suplir las necesidades de los desfavorecidos. Pero si la codicia y la avaricia te motivan, tu mente se ha nublado y he perdido objetividad. Entonces, debo guardar mi mente de pensamientos pecaminosos, pero hay algunos a los cuales hay que atender con mucho más cuidado. El primero de ellos es la codicia. El segundo pensamiento que tengo que atender con mucho cuidado está en 1 Timoteo 5:13. Lo busca conmigo, 1 Timoteo 5:13. Ahora, este versículo es un versículo que hay algunas personas que no somos cuidadosos al leerlo e interpretarlo, y nos vamos por la idea cercana del pasaje, pero no observamos el mensaje completo del pasaje. Usted va a entender por qué acabo de decir eso. Dice, Pablo está dándole instrucciones a Timoteo respecto a un grupo de mujeres que estaban en la iglesia de Éfeso, y les dice: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ajá. Ahora, leemos el pasaje, y decimos, Pablo se pasó, el Pablo, ¿verdad? Hablando de las hermanas de Éfeso, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Qué le pasa al apóstol Pablo, verdad? ¿Cómo se atreve? Leemos el pasaje y entonces incluso algunas personas han mal usado el paquete de versículos que están en el capítulo 5 para decir, ya ves, mujer, calladita te ves más bonita. Ojo, ese no es, ya por allá ya están diciendo amén, no. Ese no es el punto del pasaje, porque dígame si eso no es cierto, que también usted y yo conocemos a 2, 3 hermanos ociosos que andan de casa en casa, chismosos y entrometidos que hablan lo que no deben. Esta es su oportunidad, hermana, para decir amén. Es decir, no es exclusivo de las mujeres, aunque Pablo está atendiendo a una situación en la iglesia de Éfeso que tiene que ver con un grupo de hermanas que efectivamente están como dejándose llevar por la ociosidad y el chisme. Pero no es algo exclusivo de los hombres o las mujeres. O sea, hay que ser francos, sabemos hombres muy chismosos. Timoteo lo que está diciendo es que hay que ser cuidadoso con nuestra mente, evitando, escúcheme con mucha atención, evitando la ociosidad. ¿Qué significa ser ocioso? Giró por ahí un meme que me dio mucha risa. Llegué yo con mi mamá y le dije, estoy triste, y me dijo, ponte a hacer qué hacer y se te quita. Oiga, hay sabiduría en esas palabras, ¿no es cierto? Ponte a hacer, estás triste. Ahí hay 2, 3 cobijas que hay que lavar para empaquetarlas al vacío, para que cuando llegue el invierno estén oliendo rico, ¿verdad? O sea, ponte a hacer algo. Oiga, lo digo en broma, pero es cierto. ¿Cómo debemos cuidar nuestra mente de la ociosidad? Porque si no estamos haciendo nada, mi mente se va a lugares tenebrosos.
me permito cosas inapropiadas, llego a conclusiones innecesarias, hago hasta dramas en mi mente, ¿verdad? Y yo ya me tiré al piso derrotado por la vida y ni al caso. O sea, solo fue mi mente ociosa que llegó a conclusiones a las cuales no debía llevar. Yo debo ser cuidadoso de mi mente. Hebreos capítulo 6 versículo 11 se lo le dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredarán las promesas. El autor de Hebreos lo que está diciendo es que nuestra vocación es algo que debemos cuidar todo el tiempo y no debemos permitirnos ociosidad. Debemos ser fieles, dice, hasta el fin, con plena certeza de la esperanza. O sea, si yo permito la ociosidad en mi mente, es posible que yo pierda la esperanza que tengo en Cristo. Qué miedo, pero qué real. O sea, la ociosidad ha sido quizá el origen de que algunos de nuestros hermanos, a quienes amamos y que en algún momento los vimos súper comprometidos con el Señor, un día se alejaron. Y dices, ¿qué pasó? O sea, no es que estuviera en un ambiente hostil, no es que estuviera en un ambiente de pecado, no, pero estaba ocioso. Y la ociosidad generó que su mente se fuera y chance y hasta que se pierda. Debemos cuidar nuestra mente de ociosidad, debemos cuidar nuestra mente de alimentar apetitos de manera desmedida. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En otras palabras, ya no eres esa persona. Eres una nueva mujer, eres un nuevo hombre, así es que no permitas que esas cosas que a lo mejor sí hiciste antes sigan presentes en tu vida. Es decir, alguno de nuestros hermanos en algún momento fue bebedor y parrandero, o bebedora y parrandera, porque también las hay, ¿verdad? Y ese es el pasado de nuestros hermanos y nuestras hermanas, y Dios les redimió y Dios les rescató. Pero si tú sabes que esa fue tu realidad antes de conocer a Cristo, no alimentes más esa realidad. O sea, si tú sabes que la fiesta, el argüende fueron el tema, evítalo. Si tú sabes que las pasiones y la promiscuidad fueron el lugar en el que tú te encontrabas y de donde Dios te rescató, entonces también sabes qué ambientes, qué pensamientos y qué cosas debes evitar para no volver a caer ahí. Y todo eso, amado, adivine dónde está. Aquí, en sus pensamientos. Adivine dónde se fragua cuando alguno de nosotros, y digo nosotros porque no estamos ajenos, ¿verdad? O sea, no es alguien cayó, es todos podemos caer. Pero ¿dónde se fragua cuando alguno de nosotros de pronto cae o se involucra en una situación de pecado? Aquí. Por eso hay que cuidar tanto nuestra mente. Haz morir lo terrenal. Ahora, todo eso hay que evitarlo. ¿Y en qué cosas sí debemos perseverar? Porque ya le dije un montón de cosas, ya lo regañé mucho. Ahora, ¿en qué cosas debemos de perseverar? Bueno, pues hay algunos consejos que la palabra nos da. El primero de ellos es que debemos podemos mantener sujetos nuestros pensamientos a Cristo. De hecho, 2 Corintios 10 verso 5 dice, en la Reina Valera 60 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia de las Américas dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso quiere decir que si un día, y va a pasar, y a algunos nos pasa muy seguido, si un día un pensamiento de tu vieja naturaleza o de un deseo o una concupiscencia con la cual tú y yo luchamos llega, ¿sí? Tú tienes un recurso en tus manos. La Biblia dice que tú puedes tomar ese pensamiento y traerlo cautivo a los pies de Cristo.
Ahora, claro que suena muy poético y muy bonito decirlo, ¿verdad? Pero en términos prácticos, cuando llegue esa oportunidad, esa ocasión, esa idea, cuando llega ese mensaje en el cual te dicen, oye, nos vemos de rato, ¿no? Cuando esa compañera de trabajo te dice, oye, salimos antes, que al cabo que 2 horas nos perdemos y ya después llegas a tu casa. Cuando llega esa oportunidad, tú tienes la posibilidad de tomar ese pensamiento y traerlo cautivo a los pies del Señor. Cuando tu compañero de trabajo te dice, pues es viernes social, vámonos, que al cabo que llegas más tarde y no te va a decir nada la señora. Ojo que a lo mejor sí le dice algo, así es que sea cuidadosa. Tú tienes la capacidad de tomar ese pensamiento y traerlo cautivo a la obediencia a Cristo y decir no. Y adivina dónde está la lucha. Aquí, en mis pensamientos, en mi mente. Sujeta tus pensamientos, tráelos a Cristo. Filipenses 4:8 dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, concluye, en esto pensad. O sea, no le busquemos, hermanos, somos lo que pensamos. Así es que si piensas lo correcto, vas a ser una mujer correcta. Si piensas en lo justo, vas a ser un hombre justo. Si tus pensamientos están envueltos en honestidad y en rectitud, tus respuestas van a estar definidas por la honestidad y la rectitud. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, el Salmo lo que está diciendo es, qué bienaventurado es aquel hombre y mujer que guarda tanto su vida que ni siquiera se permite jugar a burlarse de otros, que ni siquiera se da la oportunidad de rodearse con sus amigos a la hora de lunch en la escuela y empezar a burlarse de sus compañeros de la escuela. Qué bienaventurado es aquel que no permite el consejo de alguien que vive en injusticia, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Y yo quiero concluir el día de hoy, familia, hermano, hermana, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? ¿En qué estás pensando? Cuando te despiertas en la mañana, ¿en qué piensas? Cuando vas manejando tu carro por constitución a las 9 de la mañana, cuando no avanza ni un bendito carro, ¿verdad? ¿En qué piensas? O por Miguel Alemán, o por la Concordia, o por Eloy Cavazos, donde sea, ¿verdad? ¿En qué piensas? Cuando estás a punto de salir de tu trabajo y tienes horas libres, ¿en qué piensas? Cuando llegaste a la universidad y no hay clase porque no te avisaron o no tenías datos y no te llegó el mensaje y tienes libre, ¿en qué piensas? Cuando estás en casa a las 11 de la noche, 12 de la noche y tu esposo está dormido y tus hijos están dormidos, ¿en qué piensas? ¿Cómo están tus pensamientos, amado, amada? Me gusta una frase que Ageo dice: meditad sobre vuestros caminos, dice el versículo 7 del capítulo 1 de Ageo. Meditad sobre vuestros caminos. O sea, quiere decir que este ejercicio de ponerle atención a nuestros pensamientos es algo que debemos hacer constantemente. Buscas mucho y hallas poco y encierras en casa y se te dispersa como un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor, medita en tus caminos. Yo quiero hacerle algunas preguntas el día de hoy y con eso quiero terminar. ¿Cómo vas a usar tu mente esta semana? ¿Cómo vas a usar tu mente esta semana? Esta semana nuestros jóvenes universitarios regresan a clase. ¿Hay algún universitario que regrese mañana a clase? Además de Manuel. Emanuel, Ami, Janaí, ¿cómo te llamas, brother? Marco. Por este lado, estos ya salieron, ¿verdad? Obed
ya están fuera. Pero Charlotte ya, bueno, ya entraste de hecho. Qué gente tan estudiosa, qué barbaridad. Y de este lado también, ¿verdad? Sí, pues sí, claro. Naomi también. ¿Cómo van a usar su mente, señoritas, jovencitos, ahora que van a entrar a la prepa o a la universidad? Y yo le quiero ampliar las preguntas. ¿Cómo vas a cuidar tu mente y tus pensamientos esta semana? ¿Qué vas a hacer para cuidar tus pensamientos? ¿Cómo vas a desarrollar o cultivar tu mente esta semana? Porque al igual que tu cuerpo, Dios te la dio, no nomás para tenerla ahí guardada en la estantería, ¿verdad? O sea, hay que sacarlo de vez en cuando y ejercitarlo. Vas a poner atención. Permítame ser así incisivo con esta frase. No es personal ni es intencional, pero permítame el atrevimiento. ¿Vas a seguir donde estás, permitiendo pensamientos ociosos, pecaminosos o codiciosos? ¿O ahora sí vas a atender esa área de tu vida y cuidar tus pensamientos? ¿O vas a seguir sin hacer nada con el tema de la ansiedad y la preocupación? Y vas a permitir que tus pensamientos te sigan llevando a lugares inhóspitos. Lo sé, discúlpeme por abordarlo de esa forma, pero a lo mejor es tiempo ya de ponerles un alto y finalmente tomar la decisión de perseverar. Entonces, amado, amada, ¿en qué está pensando? Ore conmigo al Señor hoy. Señor, yo te doy gracias en esta tarde ya, este día en el que hemos apartado estos momentos para buscarte y para escuchar tu consejo. Yo soy el primero, Señor, que escucha hoy tu palabra, Dios, y que reconoce que hay tantas cosas que debo de atender, Señor, que yo y los míos, los que están cerquita de mí, sabemos, Dios. Y yo quiero pedirte que tú me ayudes a guardar mis pensamientos, a atender esas áreas de mi vida que se gestan aquí en mi cabeza, pero que si no soy cuidadoso de atenderlas, se convierten en gigantes que luego es tan difícil de atender. Ayúdame. Y hoy oro, Señor, de esta manera también por mis hermanos. Y te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Mis hermanos y hermanas que necesitamos, Dios, que nos ayudes a controlar nuestros pensamientos. Amado, amada, la buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Así es que si usted hoy distingue que necesita la ayuda del Espíritu Santo, póngase de pie conmigo y oremos a nuestro Dios. Y si usted distingue que hoy necesita la ayuda del Señor, pues vamos a pedírsela, vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame. Mis pensamientos están controlándome. Malos pensamientos están tomando control de mis decisiones y están generando actitudes y conductas terribles. Ayúdame, Señor. Y a lo mejor alguno hoy necesita que alguien se acerque con usted y le ayude a orar. Si es así, pues levante su mano y dígale al Señor: Señor, ayúdame. Y alguno de mis hermanos o mis hermanas se van a acercar con usted y van a ayudarle y van a orar con usted. Ore conmigo al Señor. Señor, gracias. Tú estás aquí, Señor, entre nosotros. Tú estás aquí entre nosotros. Y tú, Señor, nos ayudas y nos quieres ayudar, Señor, para Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a traer cada pensamiento, cada idea, Señor, que es contraria a ti, obediente a ti, a tus pies. Perdónanos, Señor, si hemos permitido, Señor, que ideas pecaminosas, que codicia,
ociosidad, Señor, controlen nuestra conducta y nuestros pensamientos, y ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas para ti. Oré conmigo de esta manera y dígale: Señor, ayúdame, te necesito. Necesito tu ayuda, Dios. Pero ore también de esta manera conmigo y dígale al Señor: Señor, probablemente necesito ayuda de alguno de mis hermanos. Dame una conexión con alguno de ellos, de mis hermanos avanzados en la fe, para poder vencer. Dios, yo quiero rogarte, si es, porque creo que es el caso de algunos de nosotros, Señor, rodéanos y acércanos, Señor, a hermanos nuestros que puedan ayudarnos, instruirnos, Señor, confortarnos, fortalecernos, Dios, para poder acercarnos a ti.